Bienvenidos a Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza. El tema de hoy es abuso sexual infantil. Es un tema que en algún momento ya nos solicitaron. Y bueno, para hablar de este tema, está conmigo el día de hoy la licenciada en Psicología, Sonia Moreno Guevara. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito educativo con niños y adolescentes. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí gustosa de acompañarte. Gracias a ti por estar el día de hoy aquí, Gracias. por animarte a hablar de este tema, que es el abuso sexual. Exacto. Efectivamente es importante diferenciar. El abuso sexual va a ser toda aquella conducta que un adulto o una persona mayor, esto puede ser mayor de 5 años al infante, es como la norma que se establece, que efectivamente establezca alguna situación o alguna acción para obtener una satisfacción sexual con el infante. Entonces, es importante separarla de la parte de la violación. La violación ya estamos hablando de un proceso en el cual hay penetración vía anal, vía vaginal. Pero entonces, en el caso del abuso pueden ser algún otro tipo de conductas que no necesariamente lleguen a esta invasión, ¿no? Física. Sin embargo, se presentan de manera frecuente con los chicos, en este caso, bueno, con los niños, y generalmente también es una situación de control, ¿no? En donde una persona mayor ejerce este control, ejerce este dominio sobre el infante, ¿no? Independientemente de la relación que pueda haber entre ellos. ¿Deja de ser abuso sexual si no hay un cierto contacto? O específicamente tiene que haber contacto para que sea abuso sexual? Exacto. Perdóname que te interrumpa. De hecho, se puede definir de esta manera, se divide propio e impropio dentro de algunos autores, en donde efectivamente el abuso sexual impropio va a ser aquel en donde haya un manoseo, en donde haya un contacto, en donde haya una parte más evidente de esta relación, ¿no? Sexual, no penetración, que puede haber entre el adulto y el infante. Y el impropio es aquel en donde yo te involucro en una situación en donde tú puedes estar teniendo contacto con algunas situaciones sexuales. Por ejemplo, que a lo mejor te invita el adulto, como niño, y pueden estar viendo imágenes eróticas, imágenes pornográficas, en donde puede estarte mostrando genitales, en donde puede estarse masturbando y te está obligando o te está llevando a que lo observes. Entonces puede no ser contacto físico, pero te está involucrando como infante en una situación incómoda, en una situación donde se ejerce, justamente vuelvo a esta parte del dominio, del control, y hay un tenor sexual erótico. Entonces sí, lo podemos marcar desde ahí. No es necesario que haya un toque, un manoseo, para que se marque como abuso sexual, sino también puede ser esta situación indirecta, ¿no? Que a veces puede ser lo que se busca, como para que entonces podamos evadir la situación y decir que ahí no pasó nada, ¿no? Y lo que a veces quizá puede causar esta confusión entre todas las personas que están alrededor y quien lo vive, ¿no? Pero lo vamos a hablar un poco más a detalle. Pero es importante entonces recalcar, es una persona por lo menos 5 años mayor que el infante. Puede o no haber un contacto. Hay un tema de control, ¿no? Y es un delito. Claro. Independientemente de la manera en cómo se presente, a veces el proceso puede ser distinto, pero es un delito. Porque efectivamente está afectando, está violando los derechos del infante. Podemos marcar, ¿no? ese parámetro. Está violando los derechos del infante en el sentido de que esto puede venir a partir de un engaño, a partir de una situación de dominio, y entonces yo estoy ejerciendo ya una situación de violencia sobre ti. No necesariamente tiene que ser física, ¿no? Como lo mencionamos. ¿Psicológica, emocional? Sí, principalmente, ¿no? Por ejemplo.
¿Tienes un ejemplo? Sí. Por ejemplo, ¿no? También puede haber ahí la coerción al decir, si dices algo, no te van a creer, si dices algo, va a ocurrir algo negativo. ¿De qué otra manera puede estarse dando este abuso? Y cuáles son como el escenario o los resultados. Ajá. Bueno, vamos desglosándolo. En esta parte, lo que vamos a identificar es que la persona que está ejerciendo esta situación de abuso va a tener un margen también de contacto, de confianza con el infante, ¿no? Generalmente es aquella persona con la que el infante se puede sentir también en una estancia cómoda, si le podemos llamar, en un inicio. Ajá. Por ello se está dando esta situación, ¿no? En donde puedan estar permaneciendo en un lugar como tal para que se preste la situación de abuso sexual. Pero entonces puedo hacerlo yo como adulto a partir de este engaño, de esta coerción, de ejercer ya cierto dominio sobre la situación, pero también puedo ser una persona de mucha confianza, ¿no? En donde te creo un ambiente protector, en donde te creo un ambiente seductor, que es como el principal parteaguas de esta situación, en donde tú como niño te vas a involucrar en esta situación porque efectivamente puede ser una situación agradable, ¿no? No por la situación del abuso, sino por la convivencia de inicio. Porque inicialmente puede estarse generando un ambiente, o esa es la estrategia primordial. Exacto. Generar un ambiente de comodidad, de protección, de engaño. Generalmente, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, de hecho, en las partes del desarrollo del proceso de abuso, la primera etapa es esta, ¿no? La etapa de seducción, en donde el adulto busca crear este entorno para que el infante se involucre, ¿no? En una situación. Pensando justamente en cómo esta persona va formando este ambiente ideal para que esto ocurra, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden llevarnos a que esto suceda? Exacto. Aquí hay diversos factores, ¿no? Si nos vamos desde la cuestión justamente familiar, desde la parte familiar, que es la esencia principalmente, son chicos que generalmente pueden estar poco supervisados, ¿no? Pues tenemos casos que incluso se llega a presentar la situación con el profesor o con la chica que lo cuida, con la persona que puede estar incluso más cercana a ellos, ¿no? Familiar, ¿no? Claro. En general. Entonces son chicos que justo carecen de esta supervisión, de que se sienten o se pueden percibir también desde esta parte de abandono, ¿no? Tal vez no necesariamente porque no vivan con los padres, sino por el tiempo, por la convivencia que puedan tener. Y entonces esto los lleva también a buscar esta figura que les brinde este entorno de protección, este entorno de seguridad. Obviamente ya estamos hablando de la estructura familiar, ¿no? Evidentemente ahora sabemos que de manera actual pues nuestra estructura familiar se ha modificado bastante, entonces desde ahí podemos ir identificando esta cuestión. Pueden ser chicos, se ha marcado que también no están recibiendo dentro del entorno educativo una formación estable, ¿no? Puede ser que no estén dentro del entorno escolar, incluso bueno, los más pequeños pues es evidente, ¿no? Como tal, pero que efectivamente tienen también este tiempo como para estar compartiendo con diferentes adultos, ¿no? El hecho de que también hay muchas, ahora creo que ya no se presenta tanto, pero había tiempo atrás esta situación de que las familias eran reintegradas, ¿no? Entonces puedo vivir con el tío, puedo vivir con la abuelita, entonces hay demasiada gente también en el entorno familiar y esto puede ser también un factor que nos ponga en riesgo, en una situación de riesgo, ¿no? Porque también esto favorece por un lado que el niño esté en contacto con diferentes adultos y por otro que desde la confianza que a veces solemos tener como familia extensa, pues entonces nos confiamos, ¿no? A veces como padres o dentro del entorno nos confiamos a que pueden estar los chicos con cualquier tipo de persona y evitamos supervisar, ¿no? O no ponemos atención en esta supervisión o en estas conductas que a veces se pueden presentar. Ok.
Entonces son ciertos elementos que se van presentando. Digo, otro factor que me gustaría resaltar, justo a veces por cultura, permitimos ciertas situaciones porque puede ser que, bueno, respeta al tío, ¿no? Respeta a la tía, respeta al adulto. Tú como niño tienes que obedecer. O típico, saluda a tu tío. Exacto. Ajá. ¿No? Sí, y dale el beso, o sea, no solo dale saludes, el beso, ¿no? el abrazo, siéntate en sus piernas. Exacto, y desafortunadamente son patrones culturales que a veces adquirimos, entonces esto lleva al chico a identificar que son acciones permitidas, entonces como en algo permitido, en algo que socialmente me están indicando que se debe de hacer, yo debo decir no. ¿No? Es como este cuestionamiento, ¿no? Sí, como con esa persona que me siento incómodo o incómoda, ¿cómo digo que no? Exacto. Si además no falta, ¿no? No, es que saluda a todos, saluda. Desde ahí creo que ya hay un punto que necesitamos tomar en cuenta, ¿no? Exacto. Ok. ¿Algún otro...? Bueno, desde esta parte también podemos observar dentro del entorno, a veces puede haber ciertos patrones, a lo mejor retomo esta palabra, en donde ya tenemos un antecedente, ¿no? Donde puede haber algunas situaciones previas de abuso y entonces se genera también un entorno de riesgo para las siguientes generaciones, ¿no? Efectivamente, si los adultos que en su momento pudieron haber vivido alguna situación de abuso y no lo comunicaron en su momento, puede ser que esta persona siga en el entorno familiar y entonces se puede favorecer, ¿no? Esta situación. Y por eso es tan importante lo que decíamos al inicio, ¿no? Solo el 2%, que es nada en todos los casos que ocurren, se conocen, ¿no? Pero el problema es que no lo decimos y el por qué no lo decimos, ¿no? Cuando en realidad es a lo mejor por vergüenza, es por proteger a la otra persona, es porque no quieres afectar a lo mejor a tu familia, ¿no? Y entonces el resultado es ¿no? En que si ya hubo casos previos y esos casos han sido silenciados, pues sigue ocurriendo en las siguientes generaciones, ¿no? Pero bueno, ocurrió, supongamos que ocurrió. ¿Cómo puedo detectar que mi hijo o mi hija están siendo víctimas de un abuso de este tipo? Mira, también hay que identificar cómo es el chico, ¿no? Puede tener algunas habilidades, ya haber adquirido algunas habilidades para irlo de alguna manera compartiendo, y a veces no te lo va a decir como me hicieron esto. Claro. Muchas de las ocasiones, pero sí te lo puede reflejar por su manera de comunicar. Comienzan a utilizar lenguaje sexual que puede ser no acorde a su edad, ¿no? Lo cual a veces es como, ay, qué chistoso, ¿no? Mira, es que estas generaciones tan avanzadas ya saben tanto. A lo mejor sí, efectivamente su ambiente lo está promoviendo, pero quizá está teniendo un tema de abuso sexual, exactamente, ¿no? Porque entonces ya se está familiarizando. Este es el punto, o sea, en ocasiones efectivamente nosotros lo vemos como son niños, ¿no? Y no saben de lo que hablan, pero efectivamente si un niño te está hablando de algo es porque ya lo está conociendo, o por lo menos tiene curiosidad al respecto del tema, o alguien ya le abrió el tema. Tal vez efectivamente no sepa tanto, pero ya le abrió el tema y puede estar con esta curiosidad. Entonces, esa parte es un factor que podemos considerar. Por ejemplo, dentro del entorno escolar, pues también se presenta, ¿no? Hay chicos que de preescolar que entre sus conversaciones y sus juegos comienzan a hablar, por ejemplo, si tuvieron, tal vez no abuso, ahorita me voy a ir como un paréntesis, pero hay chicos que a veces tuvieron la situación de ver a sus papás teniendo relaciones sexuales. Claro. ¿No? Entonces ya en la escuela es como, sí, es que mis papás pues hacen el amor, ¿no? Hay algunos que incluso ya lo conceptualizan de esta manera. Entonces puede ser que lo estemos trasladando a esta parte, ¿no? Cuando hay una situación de abuso, entonces tu niño también puede estar mostrando este tipo de lenguaje o alguna palabra, algún concepto que pueda manejar.
Por otro lado, digo, ya yéndonos a una situación más física, el chico puede estar mostrando una infección, ya en la parte genital puede tener infecciones, puede tener molestias, ¿no? Claro. Hay chicos pequeñitos que sí te pueden llegar a decir, es que me duele mi colita, ¿no? Si todavía no saben cómo nombrar, o es que o se rascan, o están como ya mostrando incómodos. Este tipo de situación, de incomodidad. Podemos también, en esta parte de la identificación, estar hablando ya de conductas muy precisas. Tal vez pueda ser que tu niño, niña, tenga dificultad para dormir, esté teniendo pesadillas, o esté teniendo terrores nocturnos, ¿no? También por la experiencia traumática. Puede ser en determinado momento también la alimentación se puede ver afectada, no quiere comer, o está tratando de decir algo, pero a través de su cuerpo, ¿no? Negándose como a recibir algo. Okay. Entonces son ciertos aspectos que podemos identificar. Obviamente si lo vemos a lo mejor en el entorno escolar, si es una situación ya de mucho temor, si lo trasladamos a esa parte, pueden ser niños que se aíslen, que también tengan como esta otra cara, ¿no? En lugar de hablar del tema o de tener una sexualidad como adelantada, entonces puede ser que se retraigan, que haya un retroceso en el control de esfínteres. Okay. Son aquellos niños que a veces en la noche se comienzan a hacer pipí, ¿no? Y tú dices, ay, pero pues es que ya lo habíamos superado, ¿no? Sí, o sea, puede ser que efectivamente ya pues pasó esa etapa, pero su manera de expresar esta situación que le está aconteciendo es a partir de una reacción física. Okay. Entonces, son algunos aspectos que podemos considerar. A veces puede ser en el entorno escolar o puede ser también en el entorno familiar. Sus dibujos te pueden hablar mucho del tema, ¿no? Puede comenzar a dibujar gente desnuda, o puede hacer mucho énfasis en los genitales. Ya son como casos y sí, a ti como papá pues claro que te van a alarmar, ¿no? Claro. Como docente también. Entonces, son cosas ya más específicas, pero también lo podemos ver reflejado en este sentido, ¿no? Ok. Bueno, ahí ya hicimos la detección, algo está ocurriendo. ¿Qué hacer? Primero, como dirían en los sismos, no corras, no empujes. No corras, no empujes, no grites. Exacto, sí. Efectivamente es un impacto, ¿no? Es un impacto, eso es comprensible. Digo, como papá, como profesor, evidentemente lo recibes de golpe. Claro. Y dices, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿me involucro? No me involucro. Es como tu primera pregunta. Definitivamente hay que actuar. Hay que actuar, porque para poder prevenir tenemos que actuar. Claro. Y obviamente pues para solucionarlo mucho más. Entonces aquí sí hay una parte importante en donde hay que validar la palabra del niño. Nuestros chicos están aprendiendo y están adquiriendo formas de comportamiento. Claro. Si tú en esta etapa de desarrollo le dices al niño, ay, no es cierto, ¿cómo crees? ¿Qué va a aprender tu niño? Que efectivamente su palabra no cuenta, o su palabra no tiene tanto valor como la de un adulto. Y va a corroborar lo que el adulto le dice, que no le van a creer, ¿no? Entonces es importante estar abiertos. Claro, lo que el adulto que está abusando de él le dice, no te van a creer. Exacto. Y entonces efectivamente, pues ¿para qué hablo? Claro. ¿Qué necesidad tiene que me exponga? Digo, claro. que aunque sean niños, pues es como esta lógica que van adquiriendo. Claro. ¿Qué necesidad tiene que me exponga si al final tú ganas, ¿no? Tú como adulto ganas. Entonces sí, como adultos también, como responsables de los chicos, sí es importante estar abiertos a escuchar. Primero que nada escuchar. Leía yo un concepto y me gustó esta parte, dice, evita la victimización secundaria. Como adulto de repente, ¿por qué a mí, no? También. ¿Qué hice mal? A ver, o sea, aquí el asunto de momento no es cuál es tu responsabilidad, exacto, es qué le está pasando a tu hijo, a tu sobrino, digo, porque a veces pasa, ¿no? Entonces sí, ábrete a estar en contacto con el niño y poder escucharlo, poder a través de su lenguaje también acompañarlo a que te explique qué le está sucediendo y cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Entonces ese es el primer parámetro. Creerle. Exacto. Digo, a lo mejor vas a entrar tú en este dilema de, es que
es tu papá, ¿no? O sea, hablando ya de casos extremos, claro. Estás hablando de tu sí, papá. Porque puede ser el papá, puede ser el hermano, puede ser el primo, Exacto. puede ser el sacerdote, puede ser... Regularmente son personas altamente valoradas. Sí, ¿no? Ese puede ser el principal riesgo, ¿no? Porque efectivamente es el dilema, ¿no? Entre claro. la palabra del niño contra la palabra del adulto, que además tiene una posición jerárquica generalmente dentro del entorno en donde se desenvuelve. Claro. Entonces sí es importante también que tú como adulto te prestes a este diálogo abierto con él. Jerárquica y de control. Claro. ¿No? Porque ahí hay que retomar esa parte. Él está ejerciendo en ese punto en donde tú no sabes qué hacer. Sí. Esa persona, él o ella, están ejerciendo ese control no solo en el niño, sino ya están llevando el control también a los adultos. Por supuesto. Sí, fíjate, mencionas algo importante dentro de esta diferencia también entre una violación y un abuso sexual, por ejemplo. Generalmente en la violación puede ser una persona ajena, ¿no?, a tu entorno, y entonces es una connotación más agresiva, claro, ¿no?, con mayor lujo de violencia como tal. Y en el caso del abuso, con más pruebas, a veces, más ¿no?, con más evidencia, física, ¿no? Mientras que en el abuso está todo como por debajo del agua. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces es una situación de esta doble moral, ¿no? En donde efectivamente puedo estar manejando un rol yo como abusador, un rol moral muy acorde, muy aceptable dentro de mi entorno, y entonces es poco creíble lo que el infante está diciendo. Es poco creíble. O es poco conveniente creer también a veces, ¿no? Porque también puede resultar que sí me genera duda, no sé, no hay evidencia, no es muy clara la situación, pero también creo que a veces puede ocurrir que es más cómodo decir, mejor lo dejamos. Mejor así lo dejamos, ¿no? ¿Para qué le movemos? Claro, mencionas algo importante, porque también desde esta postura jerárquica, efectivamente tú como padre o como responsable del infante es importante que tengas la fuerza para poder acompañarlo en el proceso. Muy bien, creo que lo dijiste perfectamente bien. Es importante que tengas la fuerza para acompañar en el proceso al menor, ¿no? Ya sea tu hijo, tu sobrino, tu estudiante, ¿no? Sí. Bueno, sí, tu alumno. Definitivamente, exacto, porque sí, es cierto, te vas a enfrentar a toda una estructura moral, ¿no? Sí. En donde efectivamente vas a tener que enseñarle también al niño cuáles son los recursos que tiene para poder defender sus derechos y para que efectivamente lo que le está sucediendo tenga la atención necesaria, ¿no? Cierto. Efectivamente ahí ya entran también como muchos recursos, ¿no? Tú como padre, como docente, pues puedes recurrir a las autoridades inmediatas, que sería como el siguiente paso, ¿no? Sí. Exacto. Okay. Ajá, sí, porque efectivamente pues tú puedes pensar, ¿y yo qué voy a hacer o cómo voy a luchar contra toda esta estructura, ¿no? Pero entonces ya puedes acudir a las instancias correspondientes, puedes asesorarte legalmente, puedes acudir al especialista para hacer todo un proceso de evaluación. Aquí también leía algo importante y decía, el hecho de establecer que se está presentando un delito no significa que tú ya estás o que estás generando una situación contra el abusador de manera se me fue la palabra ahorita, de manera también controladora, o que ya lo estás encarcelando, o que ya estás generando una situación de conflicto contra él, sino simplemente estás expresando que es muy probable que se esté presentando un delito. Claro. Y entonces ya las instancias correspondientes realizarán el proceso también adecuado para establecer si lo es, si no lo es, y cuáles son las sanciones que se van a establecer, ¿no? Sí, totalmente cierto. Sí, creo que a veces efectivamente tenemos este miedo de pues ¿para qué lo hago si también las autoridades no me van a hacer caso, ¿no? Pero creo que nuestra labor moral y nuestra labor civil también es ejercer este derecho de establecer que se está presentando un delito. Exacto. Probablemente es esta línea porque a mí me llamó la atención.
Dice, denuncie los hechos. Denunciar es comunicar que se tiene conocimiento de que ha ocurrido un hecho que podría ser constitutivo de delito, ¿no? O sea, en pocas palabras, no es que estás causando un conflicto, estás comunicando que algo que puede ser un delito está ocurriendo. Exacto. Seguiría otro paso. ¿Qué ocurre en el proceso? Exactamente, ya una vez que tú estableciste también este punto de cómo se va a abordar la situación, entonces sí es importante también generar un entorno en donde el chico se pueda sentir cómodo y se pueda sentir ya en confianza. Generalmente, podemos también decir esta parte de, pues mejor vamos a dejarlo así, ¿no? Tal vez fue una situación como extraordinaria, ¿no? Sin embargo, también permitimos que el chico siga en contacto con esta persona, que el entorno siga favoreciendo que se presente una situación, podemos seguir dejando a los chicos solos, entonces sí hay que tomar medidas también en ese aspecto, o sea, procurar que a partir de que yo pueda observar este tipo de situación, ser más cuidadoso y justo ser más observador en las conductas que se están presentando. Y sí es importante, ya esta es como la medida, obviamente si tú ya lo corroboraste o si tienes más indicios, que pueda haber una atención terapéutica también, ¿no? En donde acompañes al infante en este proceso. Pero entonces aquí todos, tanto el responsable del infante como el infante, requieren de muchas herramientas para poder ir avanzando y justo ir enfrentando esta situación. Claro. Ajá. Abordar el tema es complicado, sí, ¿no? Sí, y requieres herramientas y requieres muchísimos recursos. Exacto. Que a lo mejor no tienes en ese momento. Pero sí, que hay maneras. Exacto, que podemos desarrollarlos. Aquí mencionas un punto importante. Pareciera que debiéramos ser expertos. Sí, ¿no? es que sabes qué, lo menciono porque a veces eso pesa más. Sí. Eso pesa más en mi decisión de mejor no le muevo. Sí. Porque no sé cómo hacerlo. Exacto, o sea, esto es demasiado y entonces ¿por dónde empiezo? Y efectivamente no tenemos que ser expertos en todo. De hecho, a lo mejor, y en nada, ¿no? Pero sí hay expertos para diferentes temas. Exacto. Que nos pueden dar los recursos y las herramientas para poder enfrentar una situación de este nivel, que no es cualquier situación. Sí. ¿No? Y además, fíjate, una parte bien importante, que no estamos acostumbrados a defender nuestros derechos. Entonces, como adultos y como niños hay que entender que es un derecho. Sí. El que necesitamos esa seguridad a nivel emocional, a nivel social. Sí. Y que debemos, obtenemos ese derecho de estar en un entorno seguro, de tener una familia segura. Claro. ¿No? Entonces, si partimos de ahí, también como adultos, que estamos viviendo o acompañando a un infante en este proceso, este es nuestro principal recurso, es nuestro derecho también, y es nuestro derecho defender también al infante, y nuestra obligación, ¿no? Va de la mano. Entonces, en ese proceso sí es un punto importante, o sea, si ya una vez que pasaste el impacto, o que estás en el impacto y que estás todavía en el proceso de asimilación, observar cuáles son tus recursos de apoyo también como adulto, y que esos mismos recursos de apoyo se van a convertir en los recursos de apoyo del niño. Claro. Entonces, vamos a desmenuzar esta parte. Si tú como adulto, vámonos a la parte negativa, ¿no? O a la parte oscura a veces del asunto. Si tú como adulto entras en este proceso, te quedas atorado en este proceso de negación también, junto con la víctima, entonces los patrones que vamos a generar van a ser complejos. Y vuelvo a repetir lo que mencionaba yo en un inicio, tenemos a infantes a los que nosotros les vamos a dar la estructura para que ellos puedan relacionarse en un entorno de manera efectiva. Si tú a este chiquito le estás enseñando que es importante quedarse callado, que es necesario, no importante, que es necesario quedarse callado para evitar el conflicto. Porque es importante no dañar a las demás personas. Bueno, pero entonces, ¿qué incongruencia le estamos manejando? Sí, me están haciendo un daño a mí. Exacto. Y ese sí se vale quedarse callado, ¿no? Sí. Tenemos el caso extremo, ¿no? En donde en lugar de acompañarte, te regaño,
¿no? También. Porque cómo es posible que estés levantando... ¿Cómo pudiste ¿no? decir una cosa así de esa persona? Exactamente, y entonces también, o sea, caemos en este tenor con los infantes, de empezar a generar también esta creencia, ¿no? Bueno, entonces yo soy el que miento, entonces yo no tengo este valor en mi palabra, y comienzan a ser justamente infantes que se construyen desde esta manera, ¿no? Que en el entorno escolar van a permitir que los demás los agredan, que en el entorno escolar van a estar relacionándose a través de este patrón de víctima, en donde los demás pueden abusar de mí, pero está bien que yo no diga nada, pero al final ellos tienen el derecho de hacer conmigo lo que gusten, sea. Porque aquí la prioridad es lo que quiere el adulto. Claro. Entonces, cómo nosotros también nos hacemos responsables de las consecuencias, porque no es nada más lo que decides en ese momento. No es si decides actuar o si decides detenerte, sino también lo que vas a generar en ese infante. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy.